Rey de reyes, Señor de señores, León conquistador de la tribu de Judá y elegido de Dios, Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Estos eran los títulos exaltados que se le otorgaron a Ras Tafari Makonnen cuando fue coronado emperador del Imperio Etíope el 2 de noviembre de 1930. Como líder de una civilización que había perdurado por más de 3 milenios, el nuevo emperador sería visto por millones en todo el mundo como un símbolo universal del orgullo y la soberanía africana, en una época en la que prácticamente todos los reinos indígenas africanos habían caído bajo la dominación europea. Durante su reinado de 44 años, Selassie sería muchas cosas para muchas personas. Para algunos, un imperialista y despiadado déspota. Para otros, un símbolo de antiimperialismo y libertad. Para algunos, un monarca pomposo y egoísta. Pero para otros, un Mesías literal y Dios encarnado. Las paradojas y contradicciones son comunes en todas las grandes figuras históricas, pero pocas mezclaron agua y aceite como el último emperador del Imperio Etíope. Nacido el 23 de julio de 1892, la vida temprana de Tafari Makonnen estuvo marcada por el privilegio y el prestigio. Su padre, Ras Makonnen, era el gobernador de Harar y una figura clave en la política etíope. Un conocido cuento popular etíope narra cómo Ras Makonnen fue visitado por un ermitaño que vino a entregar una profecía. Luchando junto a su primo, el emperador Menelik II, Ras Makonnen desempeñó un papel destacado en la famosa batalla de Adwa, donde las fuerzas etíopes derrotaron a Italia en una batalla decisiva que aseguró el estatus de Etiopía como uno de los 2 únicos países africanos que nunca habían sido colonizados. A pesar de sus grandes éxitos militares y logros políticos, Ras Makonnen enfrentó problemas personales. Su amada esposa sufrió numerosos abortos espontáneos, lo que causó gran angustia a la pareja. Según el cuento, los problemas de Ras Makonnen se resolvieron cuando el ermitaño entregó una profecía. Esta vez, el niño con el que tu esposa está embarazada nacerá en perfectas condiciones de salud y sobrevivirá. Crecerá para convertirse en un buen joven, y cuando aún sea joven, ascenderá para convertirse en el gobernante de Etiopía y gobernará todo el país con mano firme. Concederá grandeza y orgullo a Etiopía y hará que su nombre sea conocido en todo el mundo, pero en última instancia destruirá todo lo que ha construido con sus propias manos y dejará el país en ruinas. Si estos eventos realmente ocurrieron o no, permanecerá como un misterio, pero la profecía del ermitaño ofrece un resumen casi perfecto de la vida y el legado complicados de Haile Selassie. Nacido en una familia noble en el este de Etiopía, Tafari Makonnen estuvo rodeado de privilegio y prestigio desde sus primeros años. Su padre se aseguró de que recibiera una educación integral, y el joven Tafari rápidamente demostró ser un líder astuto y capaz. A los 13 años, ya había sido designado gobernador de una pequeña provincia, demostrando su temprana aptitud para el gobierno y el liderazgo. A medida que crecía, la influencia de Tafari se expandió. Se convirtió en un asesor clave del emperador Menelik II y más tarde de la emperatriz Seuditu, hija y sucesora de Menelik. La inteligencia, la agudeza política y las habilidades diplomáticas de Tafari le ganaron respeto tanto a nivel nacional como internacional. Cuando la emperatriz Seuditu falleció en 1930, Tafari fue coronado emperador, tomando el trono como Haile Selassie I. Durante su reinado, Haile Selassie enfrentó numerosos desafíos, incluyendo invasiones, disidencia interna y las presiones de modernizar una sociedad tradicional. Su liderazgo durante la invasión italiana de 1935-36, su exilio y su posterior regreso al poder durante la Segunda Guerra Mundial consolidaron su reputación como un líder resiliente y determinado. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por controversias y tumultos.
Las acusaciones de despotismo, mala gestión económica y la incapacidad para atender las necesidades de su pueblo llevaron a su eventual derrocamiento en 1974. El legado de Haile Selassie es uno de contrastes. Es recordado como un líder visionario que intentó modernizar Etiopía y elevar su estatus en el escenario mundial, pero también como un gobernante cuyas políticas y decisiones finalmente condujeron a su caída y a la destrucción de gran parte de lo que había construido. Su historia es un testimonio de las complejidades del liderazgo y del intrincado tapiz de la historia humana. El hombre conocido en la historia como el emperador Haile Selassie I nació en el pueblo de Ejar-Sagoro, no lejos de la ciudad de Harar, en Etiopía. Se le dio el nombre de Lish Tafari Makonnen en su juventud. Lish simplemente significa hijo de, mientras que Tafari significa uno que es respetado o temido. Makonnen era el nombre de su padre. Así, a medida que crecía, era conocido como el hijo de Makonnen, quien es muy respetado. Su padre, Ras Makonnen, era el gobernador de la antigua ciudad amurallada de Harar, en el este de Etiopía, y un asesor clave de su cercano pariente, el emperador Menelik II, quien era el emperador en ese momento. Así, Lish Tafari Makonnen nació en una significativa familia noble relacionada con la actual dinastía imperial. A través de su abuela paterna, Tafari descendía de la línea de reyes salomónicos que habían gobernado esta parte de África desde el siglo XIII. La madre de Tafari era Woisero Yeshimebet Ali, hija de un jefe gobernante de la provincia de Wollo, al norte. Cualquier exploración de la vida de Tafari debe comenzar por examinar la naturaleza de la sociedad etíope y del imperio que la gobernaba a finales del siglo XIX. Etiopía y el Cuerno de África tienen una historia única. Hace 1700 años, cuando el Imperio Romano gobernaba todo el norte de África, Egipto romano surgió como un importante centro temprano del cristianismo en el Mediterráneo oriental. Pronto, la nueva religión se extendió hacia el sur, más allá de las fronteras del Imperio Romano, a lo largo del río Nilo y la costa del Mar Rojo. Ganó muchos seguidores en lo que ahora es Etiopía, que efectivamente se convirtió en un país cristiano. Sin embargo, con las conquistas árabes en el Medio Oriente y el norte de África, en el siglo VII d.C., Etiopía quedó efectivamente aislada del resto del mundo cristiano, pero no se convirtió al Islam. Así, a lo largo de los siglos, se desarrolló una forma única de cristianismo aquí, una que continuó adhiriéndose a muchos de los ritos típicos de la Iglesia del siglo IV. Además, la política y la cultura etíopes se envolvieron en leyendas bíblicas y a partir del siglo XIII, los gobernantes del reino de Etiopía afirmaron descender del rey bíblico Salomón. Por lo tanto, su línea dinástica se conoce como la dinastía salomónica. Esta dinastía salomónica gobernó un reino que siglos atrás solo constituía parte del norte de Etiopía. Pero entre los siglos XIII y XIX, comenzó a expandirse hacia el sur, el oeste y el este, cubriendo eventualmente un área aproximada a la Etiopía moderna. A medida que lo hacía, el imperio etíope se convirtió en un estado multicultural, uno en el que vivían muchos pueblos étnicos bajo el gobierno de los emperadores. Los más prominentes eran los pueblos Oromo y Amara, que juntos representaban más de la mitad de la población del imperio, pero también había minorías significativas como los somalíes en el sur y el este del país, y los tigriños en el noreste. Estas diferentes etnias hablaban distintos idiomas y tenían apariencias algo distintas. Por ejemplo, los oromos son un pueblo cushítico que dominaba la parte noroeste del país y habían sido más receptivos a la expansión del Islam en la región. Los Amara son un pueblo semítico que dominaba las tierras altas de Etiopía y estaban mucho más comprometidos con el cristianismo ortodoxo oriental. Estas divisiones étnicas y religiosas influirían en el gobierno de Selassie y, de hecho, en toda la historia moderna de Etiopía. Tan centrales son para la historia del país
que el nombre alternativo que se usaba para el imperio etíope en el momento del nacimiento de Tafari era Abisinia, del término árabe Habasa, que significa mezcla, haciendo referencia a la naturaleza multicultural del imperio. A mediados del siglo XIX, el imperio etíope se había convertido en uno de los estados más poderosos de África, y necesitaba serlo, ya que las grandes potencias europeas estaban entrando en una fase de acelerada colonización del continente. Al norte, Egipto se había convertido efectivamente en un protectorado británico, y el dominio británico se extendía por el río Nilo hacia Sudán, el vecino occidental de Etiopía, y eventualmente hacia Uganda y Kenia, los vecinos del sur de Abisinia. Al este de Abisinia, a lo largo de la costa del Cuerno de África, varias potencias europeas adquirieron territorios a través de tratados e intervención militar en los años previos al nacimiento de Tafari. La más destacada de estas potencias fue el Reino de Italia, que adquirió las colonias de Somalilandia italiana y Eritrea en la década de 1880, abarcando la mayor parte de los actuales países de Eritrea y Somalia. Los británicos y franceses también establecieron pequeños enclaves en el norte de Somalilandia. Al final, casi toda África fue anexionada por las potencias europeas en lo que se conoce como la Scramble for Africa, competencia por África. Sin embargo, Abisinia evitó este destino, en gran parte porque el emperador Menelik II, quien llegó al poder en 1889, comenzó un programa de modernización. Estableció Addis Abeba como una fuerte nueva capital en el centro del imperio y desarrolló una alianza con el imperio ruso a partir de 1893. A través de esta alianza, los rusos enviaron asesores militares, científicos y economistas a Abisinia para asesorar al país sobre cómo modernizar su gobierno, economía y ejército, con el objetivo de resistir las incursiones de los italianos, británicos, franceses y otros. Así, cuando Tafari nació en 1892, una nueva era de la historia etíope estaba comenzando. Como hijo de un noble etíope prominente, Tafari recibió honores desde joven. Por ejemplo, cuando tenía solo 13 años, se le otorgó el título de Hasmach de Garamulata, una región administrativa cerca de la ciudad de Harar. Hasmach significa literalmente guardián de la puerta y muestra que era una especie de protector de la región, aunque todavía era apenas un adolescente. Sin embargo, en ese momento no había muchas señales de que ascendiera a una posición de autoridad imperial, ya que a pesar de su parentesco con la familia imperial, el emperador Menelik II tenía una línea de sucesión clara. Tenía 2 hijas, Shoarega y Seuditu. A través de ellas, Menelik tenía varios nietos, uno de los cuales, Lich Iyasu, hijo de Shoarega, fue finalmente designado por Menelik como su sucesor. Mientras tanto, la juventud de Tafari también fue testigo de un esfuerzo concertado por parte del Reino de Italia para conectar sus 2 colonias de Eritrea y Somalilandia, conquistando Abisinia. En 1895, los italianos invadieron Abisinia, pero los esfuerzos de modernización de Menelik resultaron beneficiosos y la breve Primera Guerra Italo-Etíope terminó al año siguiente, en 1896, cuando una fuerza invasora italiana de unos 15.000 hombres fue derrotada decisivamente por un ejército etíope mucho mayor, de más de 75.000, en la batalla de Adwa. Con esto, la independencia de Abisinia se aseguró por una generación. Durante sus años de adolescencia, Tafari fue promovido dentro del imperio. En 1907, por ejemplo, fue nombrado gobernador de la provincia de Sidamo, en el sur de Etiopía. Durante este tiempo, tuvo una hija, la futura princesa Romanwork, aunque la identidad de su madre no es del todo cierta. En 1911, se casó con Menen Asfau, también miembro de la familia imperial. Esto ocurrió alrededor de la época en que el emperador Menelik II, que se acercaba a sus 70 años,
se volvió cada vez más incapacitado debido a una serie de derrames cerebrales que sufrió. Finalmente, murió en 1913, dejando a su nieto de 18 años, Lish Ieyasu, como el emperador designado. Ieyasu había estado actuando como emperador de facto durante algún tiempo debido a la enfermedad de su abuelo. En tales circunstancias, esto podría haberle permitido consolidar su posición antes de la muerte del emperador. Pero en cambio, ocurrió exactamente lo opuesto. Ieyasu se encontró cada vez más opuesto por el Consejo de Ministros que su abuelo había establecido, e incluso por su propia tía, la hija menor de Menelik, la princesa Seuditu. Así, cuando Menelik finalmente murió en diciembre de 1913, el Consejo de Ministros y la princesa suprimieron la noticia de su fallecimiento y no confirmaron a Ieyasu como el nuevo emperador. Él quedó con algo de poder durante los meses siguientes, pero su ascenso nunca fue proclamado y nunca recibió un nombre imperial. Las razones para la oposición a Ieyasu eran múltiples. En primer lugar, en los últimos años del reinado de Menelik, el joven príncipe había demostrado no estar inclinado hacia el tipo de administración y gestión necesarios para gobernar un imperio en rápida modernización. En segundo lugar, y más importante aún, había preocupaciones de que estuviera más inclinado al Islam que a la fe cristiana, que era central en la vida política etíope. Este problema era inaceptable para el Consejo de Ministros. Cuando los rumores de que Ieyasu se había convertido al Islam se intensificaron a mediados de la década de 1910, se movieron para deponerlo como emperador en el otoño de 1916. Fue arrestado y pasaría el resto de su vida, hasta mediados de la década de 1930, en detención. Tras su destitución, Seuditu fue proclamada emperatriz de Etiopía. Pero con la sucesión ahora incierta, se decidió que su primo, Lich Tafari Makonnen, el futuro emperador Haile Selassie, sería designado como regente y sucesor designado. Evidentemente, la gestión de Tafari como gobernador regional de varias provincias a finales del siglo XIX y en la década de 1910 había sido exitosa. Había superado muy bien las intrigas políticas de los años del breve reinado de Ieyasu. Así, se preparaba el escenario para que Tafari sucediera a Seuditu en el futuro. Ella estaba entrando en sus 40 cuando se convirtió en emperatriz y no tenía otro sucesor claro. En los años siguientes, se desarrolló una clara delimitación dentro del gobierno de Abisinia entre la emperatriz Seuditu y el regente Tafari. Ella era una tradicionalista y una gobernante conservadora, mientras que él seguía el camino trazado por el emperador Menelik II, deseando modernizar Etiopía. En teoría, la emperatriz era de lejos la figura más poderosa, pero su posición era más débil que la de cualquiera de sus predecesores como gobernante de Abisinia, por la simple razón de que era una mujer en una sociedad que priorizaba el gobierno masculino. Como tal, Tafari pudo reclamar una gran influencia, mucho mayor de lo que habría sido típico en la dinámica de poder entre ellos en la mayoría de las circunstancias. Ambos tenían sus facciones. Ella era favorecida por la iglesia etíope, que valoraba sus valores conservadores, mientras que Tafari contaba con el apoyo de una clara mayoría del Consejo de Ministros. Eventualmente, durante la década de 1920, él surgió como la figura más poderosa. Mucho antes de que su reinado llegara a su fin, Seuditu había comenzado a retirarse del gobierno, permitiendo a Tafari continuar con sus esfuerzos de modernización en la década de 1920. El programa de modernización implementado en la década de 1920 era multifacético. Gran parte de él se centró en tratar de modernizar el gobierno y la administración de Abisinia para que se parecieran más a los de las potencias europeas. Había un precedente para esto. La potencia no europea que se había modernizado de manera más efectiva en el siglo XIX fue el Imperio japonés. Lo hizo adoptando métodos occidentales y así resistió las incursiones occidentales,
estableciéndose como una potencia importante en el Lejano Oriente para la década de 1920. Abisinia intentó al menos emular parcialmente este enfoque. Así, Tafari estableció un gobierno al estilo occidental, con ministros responsables de aspectos individuales de la gobernanza. Paralelamente, se produjo un alejamiento de la naturaleza feudal del gobierno etíope hacia un sistema político donde los individuos eran promovidos según sus habilidades, en lugar de su rango noble. Además de esto, se desarrolló aún más el ejército, construyendo sobre las reformas de Menelik con la creación de una academia militar. Finalmente, Abisinia solicitó su membresía en la recién establecida Sociedad de Naciones, predecesora de las Naciones Unidas. Se convirtió en miembro en 1923, siendo una de las pocas naciones no occidentales en ingresar a la sociedad. Aún más significativas fueron las reformas económicas y sociales introducidas durante el reinado de la emperatriz Seuditu y la regencia de Tafari. Ya en la década de 1910 se habían instalado las primeras redes eléctricas en Addis Abeba, y esto se expandió en la década de 1920. Simultáneamente, se iniciaron esfuerzos para conectar las principales ciudades con carreteras y, eventualmente, con líneas de ferrocarril. El telégrafo y otros sistemas de comunicación que se habían vuelto comunes en el mundo occidental en la segunda mitad del siglo XIX, también llegaron a Abisinia, aunque de manera limitada. El Banco Nacional de Etiopía se fundó en 1927 para fortalecer la economía y se prohibieron las tasas de interés excesivas. Quizás lo más importante fue la reforma del sistema judicial. El código legal Feta Negast, que imponía castigos brutales por crímenes moderados, como la pérdida de una mano por robo, fue gradualmente eliminado en favor de un sistema judicial occidental basado en elementos del derecho civil y común. Sin embargo, persistía un elemento retrógrado en la sociedad abisinia. La esclavitud seguía siendo generalizada aquí, un siglo después de haber sido prohibida en gran parte del mundo occidental. Se hicieron esfuerzos simbólicos para poner fin a esto en la década de 1920, ya que las potencias occidentales criticaban la permanencia del sistema en Etiopía, pero Tafari no estaba dispuesto a comprometerse con esfuerzos importantes para eliminarlo de la sociedad abisinia en ese momento. Mientras tanto, la reputación internacional de Tafari seguía creciendo, y para finales de la década de 1920 era cada vez más visto como el rostro de Abisinia en el escenario mundial, en lugar de la emperatriz. Gran parte de esto se debía a numerosos viajes al extranjero y visitas oficiales. Por ejemplo, en 1924 realizó un recorrido por varias capitales extranjeras y ciudades importantes junto con otros miembros de la familia imperial extendida y del gobierno. Esta misión era tanto de investigación como de otra cosa, ya que Tafari y otros buscaban aprender de la experiencia directa de las sociedades occidentales que intentaban emular. La delegación abisinia, con sus ostentosos despliegues de riqueza y rituales de corte, causó una gran impresión en Londres y París, donde Tafari se reunió con el rey Jorge V y el primer ministro francés, Raymond Poincaré. Otro objetivo importante de este tour extranjero era tratar de convencer a los gobiernos británico y francés para que le proporcionaran a Abisinia acceso al Mar Rojo mediante la cesión de parte de sus territorios coloniales en Somalilandia. En otras partes, en el Medio Oriente y el norte de África, Tafari fue recibido calurosamente como el casi jefe de Estado de prácticamente la única nación africana que había resistido la colonización europea en el siglo XIX. Todo esto aseguró que, antes de convertirse en emperador, Tafari ya estuviera bien establecido en el escenario internacional. Para 1928, la posición de Tafari en Abisinia era tal que la emperatriz no podía hacer otra cosa que promoverlo aún más. Para entonces, él había monopolizado el poder dentro del Consejo de Ministros y, lo que es más importante, también había asegurado la lealtad de los jefes de las fuerzas militares y policiales. Así,
El 7 de octubre de 1928 fue coronado como Negus, un título abisinio equivalente a rey, aunque aún por debajo de emperador o emperatriz. Esto reemplazó su anterior honorífico de Ras, que había significado su posición dentro de la línea imperial. En los meses siguientes, comenzaron a surgir tensiones entre la facción de la emperatriz y la de Tafari, lo que culminó en enero de 1930 en un casi conflicto civil entre Tafari y Gugsawel, el esposo de la emperatriz. Gugsawel no solo quería reafirmar la autoridad de su esposa dentro del imperio, sino que ahora tenía planes de reemplazar a Tafari como jefe del gobierno y coronarse a sí mismo como emperador. La rebelión de Gugsawel culminó en una importante confrontación entre sus fuerzas y los partidarios de Tafari en la batalla de Anchem, el 31 de marzo de 1930. Gracias a sus modernos armamentos occidentales, que incluían aviones modernos, los seguidores de Tafari derrotaron rápidamente al ejército de Gugsawel. El propio Gugsawel murió en el combate. Luego, en un desarrollo aparentemente no relacionado, la emperatriz murió de causas naturales solo 2 días después, allanando el camino para que Tafari reclamara el poder absoluto en Abisinia después de años de gobierno compartido con la emperatriz. Se impuso un período de luto de más de 6 meses tras el fallecimiento de la emperatriz Seuditu. Finalmente, el 2 de noviembre de 1930, Tafari fue proclamado nuevo emperador de Abisinia y coronado ese mismo día en la Catedral de San Jorge en Addis Abeba. Emisarios de muchas naciones occidentales asistieron al evento y Tafari apareció en la portada de la revista Time en noviembre. También adoptó un nuevo nombre y título. El título que obtuvo ahora era Negusa-Nagast, Rey de Reyes, mientras que su nombre imperial sería Haile Selassie. Haile significa poder de, y Selassie significa Trinidad. Así que el nombre Haile Selassie significa efectivamente poder de la Trinidad. Sin embargo, como veremos más adelante, el nombre anterior que llevó durante gran parte de la década de 1920, Ras Tafari, volvería a cobrar relevancia en años posteriores y se haría cada vez más conocido a nivel mundial. Más inmediatamente, a principios de la década de 1930, justo después de su ascenso como emperador Haile Selassie I, el nuevo gobernante de Etiopía supervisó rápidamente la introducción de la primera constitución moderna de Etiopía en 1931. Esta constitución establecía una legislatura bicameral, con un parlamento y una cámara alta de señores, con quienes el emperador compartiría el poder. También se pretendía que una nueva constitución llevara al fin del sistema legal Feta Nagest y su reemplazo por un código judicial occidental. Los primeros años del reinado de Selassie como emperador estuvieron marcados por sus esfuerzos por continuar y expandir el programa de modernización que había iniciado como regente en la década de 1920. Sin embargo, una sombra empezaba a cernirse sobre Etiopía. En 1922, el gobierno italiano había sido tomado por el Partido Nacional Fascista, liderado por Benito Mussolini, tras la infame marcha sobre Roma por 30.000 camisas negras paramilitares fascistas. Uno de los grandes deseos de Mussolini era reconstruir Italia como una gran potencia y resucitar el imperio que los italianos habían disfrutado en la época de Roma hace 2000 años. Con este fin, en la década de 1920, emprendió una serie de acciones agresivas, iniciando una brutal guerra de conquista en Libia, que había sido una colonia nominal de Italia desde 1912. También bombardeó la isla de Corfú durante una disputa con el Reino de Grecia, anexó la ciudad de Fiume, que ahora es Croacia, y estableció un protectorado sobre Albania a través de una serie de tratados a mediados de la década de 1920. Con estos avances logrados, a principios de la década de 1930, la atención de Mussolini se volvió hacia el Cuerno de África, donde deseaba corregir lo que consideraba una falla histórica de Italia.
su derrota ante Etiopía en la Primera Guerra Italo-Etíope en la década de 1890. Si Abisinia pudiera ser conquistada, también consolidaría una colonia continua de tierras italianas en Eritrea, Etiopía y Somalilandia italiana, convirtiéndola en la potencia colonial predominante en el Cuerno de África. En 1934, las tensiones entre el gobierno de Selassie y la administración colonial italiana en Eritrea y Somalilandia comenzaron a aumentar debido a una disputa fronteriza que había estado en curso por mucho tiempo. Italia deseaba construir una línea de ferrocarril que conectara sus dos colonias divididas, atravesando la región de Etiopía. Esto llevó a la construcción de un fuerte militar italiano en Walwal, en el este de Etiopía. En diciembre de 1934, el gobierno de Selassie desafió la presencia italiana en Walwal al enviar tropas etíopes para confrontar a los italianos. El 5 de diciembre, se produjeron enfrentamientos violentos entre los italianos y los etíopes, resultando en decenas de muertes en ambos bandos. Esto desencadenó una crisis diplomática internacional conocida como la Crisis de Abisinia. A principios de enero de 1935, el gobierno de Selassie presentó una protesta ante la Liga de Naciones. Los meses siguientes estuvieron llenos de idas y venidas diplomáticas, pero esencialmente, los gobiernos británico y francés, los más capaces de actuar como intermediarios, no estaban dispuestos a bloquear la agresión italiana en un momento en que estaban tratando de ganarse a Mussolini como aliado en Europa, frente al ascenso de los nazis tras la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania en 1933. Por lo tanto, mientras las negociaciones continuaban durante meses, el gobierno de Selassie pronto se dio cuenta de que los italianos estaban usando el incidente de Walwal en diciembre de 1934 y el estancamiento diplomático resultante como excusa para declarar la guerra a Abisinia. Además, la Liga de Naciones no tomaría medidas efectivas para detener la agresión de Mussolini. La Segunda Guerra Italo-Abisinia comenzó el 3 de octubre de 1935, cuando el general italiano Emilio de Bono cruzó la frontera desde la colonia italiana de Eritrea hacia el norte de Etiopía, con decenas de miles de tropas italianas. No hubo una declaración formal de guerra. Este conflicto se convirtió en uno de los más significativos a nivel mundial durante el periodo de entreguerras, involucrando eventualmente a cientos de miles de tropas en ambos lados. Duró poco más de medio año. La desventaja era evidente. Aunque los etíopes eran numéricamente superiores, a pesar de los esfuerzos por modernizar su ejército desde la década de 1890, sus fuerzas seguían basándose en divisiones de infantería masiva. Por ejemplo, el gobierno de Selassie contaba con apenas unos pocos tanques, y la Fuerza Aérea Etíope constaba de poco más de una docena de aviones. En contraste, el gobierno de Mussolini logró desplegar cientos de tanques en el este de África, además de masivos bombardeos de artillería y una presencia aérea significativa. Así, aunque el ejército italiano demostraría en años posteriores ser enormemente deficiente en términos europeos, la guerra que se inició en el otoño de 1935 claramente fue un conflicto de David contra Goliat, en el que los italianos tenían la ventaja de una manera que no habían tenido en 1895, cuando comenzó la Primera Guerra Italo-Etíope. En respuesta a la invasión de Abisinia, la Liga de Naciones sancionó a Italia el 7 de octubre de 1935, 4 días después de la incursión inicial de las tropas de Bono. Los dos países principales dentro de la Liga que asumieron la responsabilidad de desafiar las acciones del gobierno italiano fueron Gran Bretaña y Francia, las principales potencias coloniales en el continente africano, con colonias cercanas en Somalilandia y a lo largo de las fronteras occidentales y del sur de Etiopía en Sudán y Kenia, en el caso de Gran Bretaña. Sin embargo, mientras el gobierno nacional conservador de Stanley Baldwin en Gran Bretaña hizo campaña y ganó las elecciones de noviembre de 1935 bajo el lema de apoyar a la Liga de Naciones y su misión,
el gobierno de Baldwin casi inmediatamente capituló ante la agresión italiana. A los pocos días de asumir el cargo, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores británico, Samuel Hoare, inició conversaciones con su homólogo francés, Pierre Laval, quien también era primer ministro de Francia en ese momento. El objetivo principal era encontrar una forma rápida de poner fin a la guerra. La prioridad era apaciguar a Italia y evitar que se acercara más a la Alemania nazi. El pacto Hoare-Laval, cuyos detalles se filtraron a la prensa británica a principios de diciembre, delineaba un plan en el que Abisinia perdería aproximadamente la mitad de su territorio a favor de Italia, permitiendo a los italianos conectar sus colonias de Eritrea y Somalilandia. Esto era completamente inaceptable para el gobierno de Selassie y una traición total al mandato de la Liga de Naciones. El escándalo fue enorme. Hoare renunció como ministro de Relaciones Exteriores británico, y la revelación de los detalles del pacto puso fin a cualquier intento de encontrar una solución diplomática al conflicto. El pacto Hoare-Laval y la crisis de Abisinia se consideran también el canto de cisne de la Liga de Naciones, una institución que había demostrado de manera concluyente su incapacidad para evitar que naciones agresivas como Italia y el Imperio de Japón invadieran a sus enemigos sin justificación. Con la finalización de las negociaciones diplomáticas en diciembre de 1935, la guerra se intensificó en el terreno en Abisinia. Para entonces, el gobierno etíope estaba preparando su contraofensiva contra la incursión italiana en el norte. Selassie lideró personalmente esta ofensiva, esperando cortar las líneas de comunicación italianas y lanzar una contraofensiva en Eritrea. Inicialmente, tuvo un éxito considerable, pero a principios de 1936, la marea cambió cuando el general Pietro Badoglio, quien había supervisado la campaña italiana en Libia, fue designado gobernador de Eritrea y líder del esfuerzo militar en sustitución de De Bono, cuyo manejo de la invasión fue considerado demasiado cauteloso por Mussolini. Badoglio inició una brutal campaña en enero de 1936, utilizando gas venenoso contra los ejércitos etíopes. Gracias a estos métodos, Badoglio logró una serie de victorias rápidas en las batallas de Tembien, Amba Aradam y Shire, en el norte de Etiopía, durante el final del invierno y principios de la primavera de 1936. Un último esfuerzo por mantener el frente norte por parte de Selassie fue derrotado en la batalla de Meichiu el 31 de marzo de 1936, tras lo cual el norte de Etiopía quedó efectivamente bajo control italiano. El 26 de abril de 1936, Badoglio lanzó lo que él denominó la Marcha de la Voluntad de Hierro, una rápida ofensiva hacia el sur desde el frente norte alrededor de Dessie, en la provincia de Wollo, hacia la capital etíope, Addis Ababa, a una distancia de unos 200 kilómetros. La campaña fue acompañada de gran fanfarria y propaganda en los medios fascistas en Italia. Una gran columna mecanizada, con más de 2.000 tanques, automóviles, camiones y otros vehículos, transportó rápidamente a unos 12.500 soldados italianos hacia la capital de Selassie. Para entonces, los ejércitos etíopes habían sido diezmados por la ofensiva del norte, y a medida que los italianos se acercaban a Addis Ababa a principios de mayo, el emperador y su familia huyeron de la capital y se dirigieron hacia la frontera con Somalilandia francesa, cruzando mientras Selassie entraba en lo que serían años de exilio. 3 días después, alrededor de las 4 de la tarde del 5 de mayo de 1936, Badoglio llegó a Addis Ababa al frente de una columna de 1.700 vehículos. En las horas siguientes, las tropas italianas comenzaron a entrar en la ciudad, en lo que fue más una procesión que un asedio real, y ocuparon edificios prominentes por toda la capital. La guerra estaba ahora efectivamente terminada.
La Segunda Guerra Ítalo-Etíope concluyó en mayo de 1936 con la caída de Addis Ababa y la huida del emperador Haile Selassie de Etiopía. Sin embargo, quedaron focos de resistencia, particularmente en el sur y el oeste del país, que aún no estaban ocupados por fuerzas italianas. Por lo tanto, la lucha continuaría durante meses y años. De hecho, toda Abisinia nunca fue realmente sometida al control italiano efectivo. Sin embargo, desde mayo de 1936, el gobierno italiano reclamó haber ganado la guerra. Así, la nueva colonia de Etiopía italiana fue declarada por Mussolini el 9 de mayo de 1936. Sin embargo, pronto se anexó a la recién proclamada colonia de África Oriental italiana, que incorporaba Abisinia, Eritrea y Somalilandia italiana, y se extendía a lo largo del Cuerno de África. Esto completó la ambición de Italia de crear una colonia contigua aquí, 40 años después de que se intentara por primera vez en la década de 1890. En este contexto, los italianos impusieron una forma brutal de gobierno colonial, siguiendo muchas de las políticas cuasi genocidas que habían desarrollado en Libia durante la década de 1920. Miles de personas fueron confinadas en campos de concentración y se favoreció una política de divide y vencerás, enfrentando a los distintos grupos étnicos de Etiopía entre sí. Con los italianos ahora en gran medida en control de su país, el emperador Selassie se dirigió a Europa. Su primera misión fue presentar el caso de Abisinia en la Liga de Naciones en Ginebra. Sin embargo, su timing no fue el mejor. En Europa, la Alemania nazi había iniciado en 1935 un agresivo programa de rearme militar. En la primavera de 1936, mientras Selassie luchaba en el norte de Etiopía, Hitler había ordenado a sus tropas entrar en Renania, una zona de Alemania occidental. Las tropas alemanas habían sido impedidas de entrar en esta área bajo los términos del Tratado de Versalles, el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Consecuentemente, los gobiernos de Gran Bretaña y Francia no estaban más dispuestos a adoptar una postura agresiva contra Italia en 1936 de lo que lo habían estado el otoño anterior. A pesar de sus esfuerzos por obtener justicia, Selassie recibió reconocimiento por un discurso que dio en una reunión de la Liga el 12 de mayo de 1936, en el que denunció el ascenso del fascismo y el uso de gas venenoso por parte de los italianos en África Oriental. Posteriormente, fue nombrado Hombre del Año por la revista Time, pero el resultado para Etiopía fue el mismo. La Liga no estaba dispuesta a tomar medidas concertadas contra Italia, que en cualquier caso se retiró de la membresía en diciembre de 1937. Mientras tanto, Selassie se dirigió a Inglaterra, donde viviría en exilio durante el final de la década de 1930. Mientras él estaba en exilio en Inglaterra, la política mundial estaba en constante cambio. La agresión de Alemania se intensificó en 1938 con la anexión de Austria y luego de Checoslovaquia en 1939. Cuando los nazis invadieron Polonia en septiembre siguiente, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra, lo que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por el momento Mussolini adoptó una postura cautelosa y no entró en la guerra. Pero cuando los alemanes llevaron a cabo una campaña militar fulminante en el verano de 1940 que efectivamente puso bajo control berlinés a la Europa continental occidental, los italianos decidieron aliarse con Hitler. Declararon la guerra a Gran Bretaña y Francia el 10 de junio de 1940 e invadieron el sureste de Francia en un esfuerzo por adquirir territorio allí. Esto significaba que los italianos y los británicos se enfrentarían en el este de África. El 13 de junio de 1940 se lanzó un ataque aéreo italiano contra Kenia británica en la primera acción de la campaña del este de África. Todo esto formaba parte de una iniciativa italiana más amplia para conquistar las colonias británicas en Egipto y Sudán, unificando así el África Oriental italiana con la creciente expansión territorial de Italia en el norte de África. Al principio, estas campañas avanzaron bien para Mussolini,
Pero a principios de 1941, las debilidades del ejército italiano se hacían cada vez más evidentes. A comienzos de 1941, con las operaciones italianas en el desierto del Sahara tambaleándose, Mussolini pidió ayuda a Hitler. Una fuerza expedicionaria alemana, el famoso Afrika Korps, liderado por Erwin Rommel, fue enviada al norte de África en marzo, pero no se ofreció apoyo militar significativo a la posición italiana en el este de África. Así, durante 1941, los británicos comenzaron a dar la vuelta a la situación y a empujar a los italianos de regreso a Etiopía y Eritrea después de sus avances iniciales en Sudán y Kenia. Para entonces, Selassie había dejado Gran Bretaña y había regresado al Cuerno de África para supervisar partes de la campaña para reclamar su patria de los italianos. La lucha aquí fue llevada a cabo por una amplia mezcla de fuerzas británicas, etíopes, eritreos, franceses libres y belgas libres. Crucialmente contaban con superioridad naval, y a principios de 1941 se abría un nuevo frente en Eritrea tras una operación naval en el Mar Rojo. Como resultado, a finales de la primavera de 1941, la defensa italiana se estaba derrumbando en todos los frentes, mientras las tropas en el este de África se encontraban efectivamente aisladas de importantes refuerzos por parte del gobierno de Mussolini. Finalmente, el 5 de mayo de 1941, en un evento planeado para coincidir exactamente 5 años después de la llegada de Badoglio con sus fuerzas italianas a Addis Abeba, Selassie regresó a la capital de Etiopía y proclamó la liberación del país de Italia. La restauración de la dinastía salomónica y del emperador Haile Selassie al poder en Etiopía vino con una condición impuesta por los británicos, quienes habían devuelto al emperador al poder. La esclavitud debía ser prohibida por completo en Etiopía. Hubo intentos parciales de abolir la esclavitud desde la década de 1850, cuando Gran Bretaña, como potencia global del siglo XIX, trataba de frenar el tráfico de esclavos en África. Estos esfuerzos se intensificaron bajo el emperador Menelik II y durante el tiempo de Selassie como regente en la década de 1920. Pero la esclavitud nunca fue erradicada por completo en Etiopía y seguía siendo una característica de la sociedad etíope cuando se inició la Segunda Guerra Italo-Etíope en 1935. Después de la conquista, los italianos habían declarado la abolición de la esclavitud, un acto humanitario paradójico para un Estado que, en otras partes de África, estaba llevando a cabo genocidios y cuyo aliado alemán pronto usaría el trabajo esclavo de millones de judíos, polacos, checos, rusos y otros pueblos sometidos en Europa Central y Oriental para impulsar su economía de guerra. El gobierno británico dejó claro a Selassie que esta abolición debía continuar una vez restaurado al poder y que tendría que tomar medidas concertadas para hacer realidad esa abolición. El emperador emitió un decreto al respecto en 1942, a partir del cual se puede decir que la esclavitud fue finalmente abolida en Etiopía. Aunque la campaña de África Oriental resultó en una victoria significativa para los aliados en 1941, la Segunda Guerra Mundial continuó durante 4 años más hasta la derrota de la Alemania nazi y sus aliados. Cuando esto ocurrió, la Liga de Naciones fue sucedida por las Naciones Unidas, de las cuales Etiopía se convirtió en miembro fundador en 1948. Selassie también ganó consideración favorable para su nación en el asentamiento de África Oriental tras el conflicto, cuando la región de Ogaden fue otorgada a Etiopía, una región que había sido disputada por italianos, británicos y abisinios antes de la guerra. La principal preocupación de Selassie durante estos años fue continuar con la modernización de su país. Se habían logrado avances considerables en la década de 1920 y 1930, pero aún había intereses profundamente arraigados dentro de la nobleza y la iglesia que se resistían a cambios demasiado rápidos. Selassie estaba decidido a acelerar el ritmo del cambio cuando la guerra llegó a su fin
a mediados de la década de 1940. Finalmente, esto resultaría en una constitución revisada en 1955, que superó la de 1931 e incorporó elementos de la constitución de los EEUU. Sin embargo, en la práctica, la elección de delegados parlamentarios seguía en manos de la nobleza y otros cuerpos poderosos, y Etiopía ciertamente no se convirtió en una democracia al estilo occidental bajo el gobierno de Selassie en los años posteriores a la guerra. En el período de posguerra comenzaron a surgir muchos problemas controvertidos en Etiopía, especialmente en la década de 1950. Uno de estos problemas se refería a una de las antiguas colonias italianas, Eritrea. Este pequeño vecino del norte de Etiopía había estado bajo administración británica tras la conclusión de la campaña de África Oriental en 1941. Después de la guerra, las potencias aliadas apoyaban las reclamaciones de Etiopía sobre Eritrea, aunque una pequeña sección del oeste de la colonia iba a ser unida a Sudán británico. Así, cuando el dominio británico en Eritrea terminó a principios de la década de 1950, el país se unió a Etiopía, pero como una unión federal en la que Eritrea mantenía su propia identidad y tenía ciertos poderes descentralizados en manos de su propio gobierno. Sin embargo, Selassie estaba decidido a someter a Eritrea, que proporcionaba a Etiopía acceso al Mar Rojo, a un control centralizado más estricto. Con este fin, en 1962 disolvió el Parlamento eritreo independiente y anexó el país. Para entonces, el Frente de Liberación de Eritrea, ELF, un movimiento independentista, había iniciado una lucha armada contra el dominio etíope. La guerra de independencia de Eritrea continuaría durante los siguientes 30 años, convirtiéndose en un frente en la Guerra Fría, mientras el ELF y otros movimientos independentistas se alineaban con el bloque soviético para obtener ayuda militar de la URSS, Cuba y otros. La guerra de independencia de Eritrea no fue el único conflicto que enfrentó el gobierno del emperador Selassie. Las tensiones étnicas también se agudizaron en las décadas de 1950 y 1960. Etiopía es una nación con aproximadamente 80 grupos étnicos diferentes. El imperio se había formado efectivamente a través de conquistas durante varios siglos, lo que resultó en muchos grupos étnicos que no aceptaban la dominación de Etiopía, especialmente los pueblos Oromo y Amara, que constituían más de la mitad de la población del país. Selassie mismo era de ascendencia Oromo. La solución que favoreció Selassie y el gobierno etíope en el período de posguerra fue fomentar el concepto de federalismo étnico, dividiendo Etiopía en más de una docena de provincias importantes en las que predominaban diferentes etnias. Sin embargo, en lugar de resolver el problema étnico, esto lo intensificó, asegurando que muchos Oromo, Amara, tigrianos, somalíes y otros continuaran definiendo su identidad en torno a sus etnicidades, en lugar de una identidad compartida como etíopes. Esto ya estaba causando inquietud en el país durante el reinado de Selassie, pero como veremos, el problema se agravó en tiempos más recientes. De todos los grupos étnicos de Etiopía, los más antagonistas al gobierno eran los tigrianos, que constituían una proporción significativa de la población total, aproximadamente el 7% o 8%, y eran el grupo dominante en la provincia de Tigray, en el norte del país. La antipatía del gobierno de Selassie hacia los tigrianos era evidente en la década de 1950. El gobierno imperial descuidó persistentemente la provincia a pesar de la creciente presión sobre sus recursos. Tigray enfrentaba la posibilidad de una hambruna debido a la destrucción de cultivos por langostas, sequías y brotes de enfermedades como la viruela, el tifus y otras enfermedades con alta mortalidad. Cuando la hambruna finalmente golpeó Tigray en 1958, el gobierno central en Addis Abeba hizo muy poco para aliviar la situación, lo que provocó la muerte de decenas de miles de personas. En 1959,
se hizo un esfuerzo más concertado para abordar la crisis. El gobierno de Selassie recibió una considerable ayuda de la administración del presidente estadounidense Dwight Eisenhower. Sin embargo, cuando la peor parte de la hambruna se calmó en 1961, aproximadamente 100.000 personas habían muerto en Tigray y regiones circundantes. El norte de Etiopía volvió a sufrir una nueva hambruna a mediados de la década de 1960. A pesar de las controversias internas, incluidas la hambruna en Tigray, una guerra de independencia en Eritrea y tensiones étnicas dentro de Etiopía, Selassie y Etiopía mantenían un considerable respeto internacional. Como uno de los líderes más longevos del mundo, Selassie ocupaba una posición destacada en eventos internacionales importantes, como los funerales del presidente John F. Kennedy en Washington, D.C. en 1963 y del expresidente francés Charles de Gaulle en Francia en 1970. Etiopía también contribuyó con fuerzas de mantenimiento de la paz en varios conflictos, como en el Congo a principios de la década de 1960, y se convirtió en una nación destacada dentro del movimiento de los no alineados, que no estaba alineado ni con la OTAN ni con el Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Uno de los aspectos más significativos de la diplomacia internacional de Selassie fue su papel destacado en la creación de la Organización de la Unidad Africana, OUA, en 1963, que más tarde se convirtió en la Unión Africana. La sede de la OUA estuvo ubicada en Addis Abeba durante muchos años bajo el gobierno de Selassie. Selassie continuó disfrutando de una reputación venerada en el escenario internacional después de la Segunda Guerra Mundial, y muchos lo veían como una figura mesiánica. En la década de 1930 surgió en partes de África y el Caribe una nueva cuasi-religión que mezclaba elementos del movimiento Regreso a África y el etiopismo. Este movimiento, denominado Rastafarianismo, en honor al título de regente de Selassie, Rastafari, lo consideraba un Mesías, posiblemente la segunda venida de Cristo. Esta veneración se debía en parte a la posición única de Etiopía como el único estado africano en resistir la conquista colonial en el siglo XIX. Aunque Selassie no buscó explícitamente ser reconocido como una figura mesiánica, no refutó la exaltación. A medida que el rastafarianismo ganaba popularidad en la década de 1950, especialmente en países como Jamaica, Selassie adquirió un significado inusual para muchos que nunca habían estado en Etiopía. A pesar de esto, en su país natal, el gobierno de Selassie se estaba volviendo cada vez más opresivo. Las últimas 2 décadas de su reinado vieron el desarrollo de elementos de un estado policial. Las preocupaciones sobre su posición crecieron, especialmente después de un intento de golpe fallido en 1960, mientras Selassie visitaba Brasil. Elementos del Kebur Sabagna, la Guardia Imperial, liderados por Germame y Mengistu Newey, intentaron derrocarlo. Proclamaron al hijo de Selassie, el príncipe heredero Asfau Wosen, como el nuevo emperador. El príncipe fue mantenido en cautiverio, aunque su grado de complicidad sigue siendo incierto. Después de 4 días de violencia y más de 300 muertes, el golpe fue sofocado y sus líderes fueron asesinados. Este intento marcó el inicio de un régimen más represivo y autoritario bajo Selassie. Con el ascenso de esta tendencia autoritaria, surgió un creciente desdén por los derechos humanos. En la década de 1960, a medida que surgían las protestas estudiantiles y el comunismo ganaba terreno, el régimen de Selassie recurrió a arrestos masivos y a la desaparición de opositores políticos. La censura de prensa y la intimidación de grupos disidentes se volvieron generalizadas. La guerra en Eritrea agravó aún más el problema, con informes sobre atrocidades cometidas por las fuerzas etíopes contra civiles. En diciembre de 1970, más de 800 civiles fueron asesinados cuando las fuerzas de Selassie atacaron el pueblo de Ona.
y en julio de 1967, más de 170 hombres fueron asesinados por soldados etíopes en Jacemo. Aunque algunas atrocidades pueden no haber sido ordenadas por el Estado, la guerra en Eritrea fue en última instancia obra de Selassie. A principios de la década de 1970, a pesar de una visión internacional generalmente positiva de Selassie, grupos de derechos civiles como Freedom House informaron que Etiopía se estaba moviendo hacia un régimen represivo y autoritario, donde se violaban los derechos humanos. El gobierno de Selassie se volvió cada vez más impopular entre grandes segmentos de la población etíope. Aunque aún contaba con el apoyo de grupos tradicionales como la iglesia y la nobleza, muchos otros no tenían afinidad con la antigua dinastía gobernante. Este descontento se agravó en 1972 con el inicio de una nueva y severa hambruna en Etiopía. La crisis esta vez se centró en la provincia de Wollo, al norte de Etiopía, cerca de Tigray. El desastre comenzó con una grave sequía y se agravó debido a la respuesta inadecuada del gobierno. No lograron importar alimentos adicionales ni distribuirlos a las áreas afectadas. Se estima que entre 40.000 y 80.000 personas murieron en Wollo y regiones circundantes durante 1972 y 1973. La lucha por los recursos escasos intensificó las tensiones étnicas entre grupos como los oromos, afares y somalíes. Para colmo de males, se descubrió que, durante la hambruna, los alimentos que se producían en Wollo estaban siendo enviados a Addis Abeba y otras partes de Etiopía. A medida que la situación empeoraba, creció el descontento contra el emperador Haile Selassie. En 1972, con la hambruna afectando a Wollo, el emperador había alcanzado los 80 años. Había estado en el poder durante más de 50 años, incluidos 10 como regente y un intervalo entre 1936 y 1941. Los primeros signos de problemas surgieron en enero de 1974, cuando los soldados en la ciudad de Negele Borana se amotinaron. Estaban descontentos por la falta de agua potable limpia y las malas condiciones de pago y trabajo. En un acto dramático, detuvieron a uno de sus comandantes, el teniente general Derese Dubale, y lo hicieron beber el mismo agua sucia que ellos tenían que soportar. Este gesto resonó entre muchos etíopes frustrados con la rígida jerarquía social y la élite conectada al régimen de Selassie. A medida que se difundía la noticia del motín a principios de febrero, surgieron protestas y movimientos insurreccionales en todo el país. Las fuerzas militares y policiales, cruciales para mantener el control de Selassie, comenzaron a unirse al descontento. Para principios de marzo, la presión sobre Selassie aumentó, llevándolo a anunciar concesiones políticas. Prometió hacer que los ministros y funcionarios de alto rango fueran más responsables y revisar la Constitución de 1955 para incluir mejor a los diversos grupos del imperio. A pesar de estos esfuerzos, el descontento continuó escalando. Los sindicatos convocaron una huelga general en marzo de 1974, y a principios de abril, la importante minoría musulmana comenzó a exigir mayores libertades religiosas. El ejército tomó el control del gobierno, y el poder de Selassie se debilitó. No fue hasta junio que emergió el infame Derg, conocido oficialmente como el Consejo Militar Administrativo Provisional. Este grupo de oficiales de rango inferior tomó el poder en el verano de 1974. Comenzaron a arrestar a figuras políticas y emitieron un manifiesto de reformas propuestas. El 12 de septiembre de 1974, después de 44 años como emperador y casi 60 años en la política etíope, el Derg depuso a Haile Selassie. Tras su destitución, Selassie fue puesto bajo arresto domiciliario. Su hijo, el príncipe heredero Asfaw Wosen, quien había sido declarado emperador durante el fallido golpe de 1960, fue proclamado nuevamente por el Derg. Sin embargo, no estaba en Etiopía,
y declaró las acciones del Derg y la deposición de su padre como ilegítimas. En marzo de 1975, el Derg abolió la monarquía etíope, poniendo fin al imperio y estableciendo un nuevo estado etíope. Durante el invierno de 1974 y la primavera de 1975, la nueva junta militar ejecutó a cientos vinculados al antiguo régimen, incluidos miembros de la familia imperial como Iskinder Desta, el nieto de Selassie, y una figura destacada en la marina etíope. La situación para Selassie se volvió crítica, y el 28 de agosto de 1975, los medios estatales informaron de su muerte el 27 de agosto. Oficialmente, murió por insuficiencia respiratoria a los 83 años, pero probablemente fue estrangulado por soldados del Derg. Sus restos fueron enterrados bajo una losa de concreto en el Palacio Imperial de Addis Abeba, y solo se trasladaron en 1992 a la Catedral de la Trinidad Santa, junto al emperador Menelik II. Para cuando murió Selassie, Etiopía había caído en una larga guerra civil que duró hasta principios de la década de 1990. El Derg estableció a Etiopía como un estado marxista-leninista alineado con la Unión Soviética. Se enfrentó a la oposición de grupos revolucionarios como el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. El país también estaba envuelto en la Guerra de Independencia de Eritrea y en un conflicto con Somalia por la región del Ogaden. La violencia política aumentó, con decenas de miles de muertos en el Terror Rojo de finales de la década de 1970. Los años 80 trajeron más traumas con nuevas hambrunas, siendo la peor entre 1983 y 1985, que causó la muerte de hasta 500,000 de personas. La lucha terminó en 1991, cuando el colapso de la Unión Soviética detuvo el suministro de armas. Para entonces, casi 1,5 millones de personas habían muerto por conflictos, enfermedades y hambre. El fin de la guerra civil ofreció un breve respiro. Se introdujo una nueva constitución a mediados de la década de 1990. Eritrea ganó independencia y se intentó crear un estado federal. Sin embargo, las tensiones persistieron, incluida una guerra renovada con Eritrea en 1998. Aunque la lucha cesó en 2000, las tensiones fronterizas y los conflictos étnicos internos continuaron. El antagonismo del gobierno federal hacia la minoría Tigray, un legado de la era de Selassie, ha ganado atención internacional en los últimos años. En 2020, el gobierno federal etíope inició una guerra contra Tigray, llevando a un conflicto en curso, crímenes de guerra, hambrunas masivas y lo que muchos observadores consideran acciones genocidas. Aunque Etiopía tiene el potencial de convertirse en una potencia económica y política significativa en el este de África, sus problemas estructurales arraigados, exacerbados por la era de Selassie, siguen siendo un grave problema en el Cuerno de África. El emperador Haile Selassie fue una paradoja en la historia del siglo XX. En la primera mitad de su reinado, logró avances significativos en la modernización de Etiopía y se opuso al fascismo cuando los italianos invadieron en la década de 1930. Su estatus como destacado estadista se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, al mantener una postura independiente a nivel global y ser reconocido por sus esfuerzos contra la esclavitud. A esto se sumó su inusual papel como figura mesiánica en el rastafarianismo. Sin embargo, Selassie tuvo muchas fallas que trabajaron en su contra. Su reinado se volvió cada vez más autocrático en sus últimos años, con numerosos abusos a los derechos humanos ocurriendo en Etiopía desde la década de 1950 hasta la de 1970. Estos abusos eventualmente llevaron a la revolución y a su derrocamiento. Además, su manejo de la situación en Eritrea desató una guerra que se prolongó por 30 años, mucho después de su tiempo. Quizás el mayor fracaso de Selassie fue su incapacidad para abordar las divisiones étnicas y religiosas dentro de su nación a lo largo de su extenso mandato como regente y emperador.
Este fracaso ha proyectado una sombra larga sobre la Etiopía moderna y sigue causando problemas en el Cuerno de África hoy en día. ¿Qué opinas del emperador Haile Selassie? ¿Crees que su deposición por los italianos en la década de 1930 generó una simpatía excesiva por él, haciendo que la gente pasara por alto sus propias transgresiones? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios y muchas gracias por ver.